Osvaldo Ruiz, arquitecto y artista visual mexicano, nos presenta su obra La presa y el chamán en el Bodegón Cultural de Los Vilos. Fotografías, video e instalación lumínica, resultado de su residencia de un mes en nuestra comuna, tiempo en el que recorrió diversos sectores para conocer y mostrarnos nuestro territorio a través de sus ojos. Estuve un mes en abril del 2022, invitado aquí por el Bodegón, por Jorge Larraín, Francisca Ninat y por Jorge Colvin, y había ya una dinámica planeada del Bodegón con Gustavo Arenas, por ejemplo, que proponían unos recorridos a distintos lugares en función de unas conversaciones que tuvimos previamente, donde yo iba perfilando el interés de lo que me gustaría ver, conociendo pocas cosas. Yo había pasado por aquí en el 2010, camino al Valle del Elqui, y conocí a Jorge Colvin y a Fernando, conocí el proyecto, pero todavía no había ninguna iniciativa de hacer algo acá, entonces tenía una noción del sitio. Y investigando un poco me interesaron mucho los petroglifos de la cultura diaguita y de todo lo que había en los alrededores, y sobre todo como de la idea de que estaban por ahí medio perdidos en distintos lugares, en cañadas o en lugares así como en la costa. Y esa era una de las premisas, buscar los petroglifos, los más escondidos, como una especie de cacería de petroglifos que hicimos ahí por varios lugares, y varios recorridos. Entre ellos fuimos a Huentelauquén, estuvimos en Tahuinco, estuvimos en Mincha, en Canela, estuvimos en Illapel, estuvimos en Salamanca, en Quereo, que está aquí muy cerca de Los Vilos, que es un lugar muy importante, como muy simbólico, y en Tilama también, donde fotografié unos de los chamanes principalmente, que son parte de la narrativa de la exposición. Y otra parte muy importante fue el cementerio de mascotas que está aquí en Quereo, que es como algo muy emotivo, muy inesperado también, porque en México no me ha tocado ver así como un lugar dedicado a la sepultura de las mascotas, de los animales queridos, y están presentes también en la exposición. Me interesaba un poco el diálogo narrativo de lo que se presenta aquí, tiene que ver con lo que veían estas culturas que eran nómadas, o estos grupos que eran nómadas, que iban dejando sus marcas sobre el territorio, marcas en piedras muy grandes que no se pudieran mover, que ese era un poco el principio fundamental de hacer un dibujo sobre algo que nadie lo mueva, para saber que ahí hay algo de ese lugar, de ese territorio, sobre todo marcas que señalaban donde pasaba el agua, donde había algunos veneros que caían, y que marcaba para las siguientes visitas de los demás grupos que pudieran identificar donde había agua, o dibujaban al chamán o a la chamana, dibujaban las estrellas, o la figura del rayo, que era muy importante para el fuego, y la figura de la serpiente y del pájaro, que eran estos dos grupos míticos principales, o elementos míticos que eran como las formas de los espíritus, más benigna la de los pájaros y más maligna la de la serpiente. Entonces todos esos lugares, irlos contrastando con lo que se ve en los cortes sobre el territorio, los dibujos sobre el territorio en la época contemporánea. Por ejemplo, el cementerio de mascotas me interesó porque se ha estudiado que la fundación o los elementos donde se fundan las primeras ciudades tenía que ver cuando los grupos nómadas empiezan a enterrar a sus muertos en los lugares donde viven, donde pasan, pues, y esos rituales mortuorios hacían que fundaran las primeras ciudades para quedarse cerca de sus muertos. Entonces el cementerio de mascotas como que añadía otro nivel a esa narrativa. Claro. Como la fundación de las nuevas ciudades, donde está más mezclado con otros animales no humanos, y cómo podrían trabajar con ellos esta cosa afectiva. Entonces eso está ahí, y luego como correlato de todo el trabajo, donde se veía mucha sequía en todas las fotos, sin pensarlo mucho, la foto, el suelo, todo está el polvo seco de muchos meses sin lluvia, en abril del 2022. Y en ese momento, hablando con la maestra Paramatma del grupo de ballet de aquí de Los Vilos, tomé algunas fotos de sus ensayos y vi una pieza que habían ensayado de Edith Piaf, que se llama Palabras de Amor, y le propuse si la llevábamos a otro lugar a escenificarla
y es el estadio de Los Vilos, un estadio muy profesional, con una luz muy importante, muy fuerte, muy brillante, que no se había usado todavía en ese momento. Entonces pedimos permiso a la municipalidad para que nos prestaran el pasto y poder ahí filmar la coreografía del grupo de ballet. Y casualmente el día que íbamos a filmar, que teníamos el permiso, todo listo, etcétera, llueve muchísimo. Lo vemos ahí en la mañana, va a llover hoy y va a llover mucha agua. Entonces estábamos pensando entre cancelar o no. Hablamos con la maestra, ella habló con las chicas del ballet y dijeron, vamos, bailamos en la lluvia. Compramos unos impermeables amarillos en la ferretería de trabajo, tal cual. Y yo pensaba en la mina, como la idea de trabajadores de la mina, como algo así, pero llevado a esta cosa más melódica y más rítmica y más armónica, que es el de la danza. También esa era la comparación, como esos espacios masculinos, el área de trabajo o el área del fútbol también. Claro. Pero ahora habitado por una danza más musical, más melodiosa, y eso lo filmamos ahí. Y se vuelve sin pensarlo mucho, pero se fue haciendo como una metáfora de un ritual para pedir lluvia. Justo. Como si fuera, porque en algún momento abren los brazos al cielo y con la capa que tienen, es como un pedir algo al cielo y luego bailar y estar con el agua encima. Y eso creó al final la pieza central de la exposición, que es como un baile, un ritual que pone a activar todas las otras zonas. Claro. Los dibujos de los diaguitas, la presa, los dibujos de graffiti, que son como petroglifos contemporáneos, y luego con el liceo, Nicolás Loce, hicimos una mediación donde ellos en un recorrido y ellas veían cosas de los alrededores, cosas como escrituras o gestos, y a su vez hacían su propio símbolo, que lo pusimos aquí convertido en neón. Entonces cada uno de los dibujos, son 15 dibujos, ahora hay una parte de esos dibujos, cada semana se irán sumando más. Qué bien. Para complementar y tener todos juntos a mediados de la exposición. Súper. Y son los dibujos que ellos hicieron convertidos en luz de neón, que le traía como una cosa más contemporánea y más brillante, y pasando del petroglifo, el glifo sobre la piedra, al fotoglifo, el glifo con la luz. Entonces era un poco la idea como de transformar esta relación y que también le da como un carácter más ritual al proceso de escritura. Entonces eso es lo que está más o menos aquí presente. Oye, dos cosas. Primero, un privilegio de estas artistas de la danza estar bailando bajo el agua. Sí. Es un privilegio, ¿no? Todo el mundo puede danzar con lluvia y de verdad, ¿no? Sí, y tal como muy emotivo y un gesto como de pedir y que les llegó. Sí. Lo que pedían, la rogativa se cumplió. Sí. Y por otro lado, estás aquí parado al lado de unas imágenes que me dices que son por lo menos de 5 metros de altura, son increíbles. Y que esto también es como parte de la vida de la tierra. Tal cual. Sí, porque con esto de la idea de una piedra no se mueve, una piedra muy grande no se mueve porque pesa mucho. Una mole. Una mole gigantesca de muchas toneladas. Pero estas rocas, platicando con un geólogo en México, un geofísico, me decía que probablemente son rocas pulidas por algo muy fuerte, que era el movimiento de glaciares en la época de la glaciación, hace más de 10.000 años. Que van empujando masas de piedras muy grandes por muchos años, que empiezan a pulirlas y a darles esa forma redonda. Entonces de repente lo que estamos viendo aquí es una piedra arrastrada por mucho tiempo. No tenemos idea cómo llegó a instalarse ahí. Y en la parte alta, porque se ve atrás que estamos en un lugar muy alto. Estamos en un lugar alto. En un lugar alto, se ve allá como baja así el cerro. Entonces cuando las ves es como unos extraterrestres las pusieron aquí, pero ya viendo el movimiento de la Tierra, son en realidad estas grandes masas de agua congelada que van empujando las rocas, porque los glaciares se van moviendo y en ese movimiento van empujando rocas alrededor. Tiene una fuerza enorme ese glaciar. Una fuerza brutal y que sí alcanza a movilizar las cosas tan pesadas. ¿Qué diferencia puedes encontrar en Sudamérica
y en la costa de Chile específicamente, con estas cosas que tú has visto en el resto del mundo. Me imagino que hay una diversidad tremenda, ¿no? Sí, eso es... La tierra es una cosa tremendamente diversa. Sí. Sí, en cada lugar hay, simplemente lo veía ayer en Quereo, las plantitas que hay aquí, o sea, me parecen conocidas, pero son otras. ¿Viste? Todas son otras, un poquito más así, un poquito más brillantes, un poquito más carnosas, etcétera. Pero como esa familiaridad de estas plantitas serían algo parecido en México o en Irlanda, por ejemplo, pero serían otras, tendrían otros nombres además, y tendrían otra función, tal vez medicinal o de decoración. Y entonces son como cosas similares que podemos reconocer, pero que a la vez son diferentes y que podemos reconocer que estamos en otro lugar, con otra característica. Oswaldo Ruiz, ¿dónde la gente puede ver tu obra? Todo lo que tú me estás hablando, tus viajes, ¿dónde están? ¿En qué página? ¿En qué sitio? Lo pueden buscar en la página web de mi trabajo, que es Osvaldo Ruiz, con W, osvaldoruiz.net. Perfecto. Bueno, en Instagram también subo algunas cosas, no tan seguido como quisiera. Es Oswaldo Ruiz con doble R, con dos R's. Ya. En Instagram, principalmente ahí. Trabajo con una galería, en Santiago he expuesto con una gran galería que se llama Departamento 21, D21, con Pedro Montes. Con él he expuesto un par de veces mi trabajo. Ellos tienen algunas fotos en su colección, algunas fotos mías. En la Ciudad de México, también donde trabajo ahí con unas galerías y con unos museos. Y bueno, pues espero después volver a mostrar algo acá en Chile, para que puedan ver otro trabajo. Tráenos algo de México, porque lo que estamos viendo es chilito, blanco y negro, gris. Este es tal cual Chile. Sí, tal cual Chile. Como que el punto era un poco ese también, como construir algo con lo que está aquí. Lógico, con la claro. imagen de lo que está Pero aquí. queremos ver colores también claro, mexicanos aquí. Y otros lugares. Oye, aquí la gente ama los mariachi y todo eso. ¿Qué te diré esa el música? imaginario mexicano es muy potente, ¿verdad? Los mexicanos y los chilenos nos parecemos mucho. Sí. Sí, eso yo lo he visto siempre. Sí, y nos gusta la misma música. Como hermandad. Bueno, oye, una alegría conocerte. Muchas Mucho gracias gusto. por tu trabajo y nos vemos placer. pronto. Le vamos a decir a Gustavo que te traiga pronto. Seguro. Una vez cada 24 meses máximo. Para la lluvia. Que traigamos lluvia. Exacto, trae lluvia, así que eso es bueno. Y Muchas bueno, gracias. invitados todos a que puedan venir a ver la exposición. 12 de agosto al 12 de 7 octubre de octubre. aproximadamente, Sí. me parece. Muchas gracias, Waldo. Un placer y pues muchas gracias. Mucho cariño a México. Muchas gracias.